Nunca imaginé que una entrevista laboral me cambiaría la vida, y mucho menos que acabaría fingiendo ser la novia de un desconocido. Capítulo 1. La propuesta inesperada. Me desperté con el sonido de mi celular vibrando contra la mesa de noche. Era martes, y como cada día, mi mente se debatía entre 5 minutos más de sueño o levantarme para enfrentar mi realidad, facturas acumuladas, una hipoteca a punto de ahogarme y un trabajo que pagaba lo justo para sobrevivir. Elegí lo segundo. Mi apartamento, si es que podía llamarlo así, era tan pequeño que podía preparar café mientras alcanzaba mi ropa en el armario. Pero no me quejaba. Bueno, no mucho. Había aprendido a ser práctica, a lidiar con lo que la vida me arrojaba, aunque últimamente parecía que estaba en su lista negra. Era la hora pico, y mientras me apretujaba en el metro, no podía evitar pensar en cómo había terminado aquí. Estudié finanzas pensando que eso me daría estabilidad, pero después de graduarme, las oportunidades parecían evaporarse. Terminé en un puesto administrativo en una pequeña empresa que, aunque decente, no ofrecía ni proyección ni seguridad. Cuando llegué a la oficina, el ambiente era el mismo de siempre, jefes estresados, compañeros con cara de lunes perpetuo y la máquina de café que milagrosamente seguía funcionando. Me sumergí en mi rutina, tratando de ignorar el creciente peso de mis deudas. Pero ese día no era como los demás. A media mañana, mi celular volvió a sonar. Era un número desconocido, y aunque mi instinto fue ignorarlo, algo me empujó a contestar. Ana, soy Clara, de la agencia de empleo donde te registraste hace un año. Tenemos una oferta que podría interesarte. Una mezcla de sorpresa y escepticismo me invadió. Apenas recordaba haber enviado mi currículum a esa agencia. ¿Una oferta? Respondí, mientras mi mente calculaba si tenía tiempo para otra decepción. Es un puesto confidencial, pero altamente remunerado. La entrevista es esta tarde. ¿Podrías asistir? Confidencial. Altamente remunerado. Sonaba tan inverosímil como prometedor. Algo dentro de mí me decía que esta llamada era más que un giro casual. No sabía si estaba a punto de recibir una oportunidad única o si me dirigía a un desastre absoluto. Colgué, respiré hondo y, por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. ¿Podría este trabajo cambiarlo todo? El edificio era todo lo que yo no era, sofisticado, impoluto y lleno de personas que parecían tener sus vidas perfectamente resueltas. Mientras esperaba en la recepción, no podía evitar sentirme fuera de lugar con mi falda algo desgastada y mi blusa comprada en oferta. La recepcionista, una mujer de sonrisa mecánica y un traje impecable, me guió hacia un ascensor de cristal que parecía pertenecer a otro mundo. El señor James la recibirá en su oficina. Quinto piso, dijo, con una amabilidad que me hizo sentir aún más pequeña. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, aproveché para mirarme en el espejo. Mi cabello estaba recogido en un moño rápido que apenas disimulaba mi prisa, y el maquillaje ligero que me había aplicado por la mañana parecía haber desaparecido por completo. No era el retrato de la confianza, pero al menos estaba aquí. Cuando llegué al quinto piso, un hombre en un traje oscuro me estaba esperando. Tenía una expresión seria y una postura impecable. Ana, gracias por venir. Soy James. Su voz era grave, controlada, y tenía un acento ligeramente británico que lo hacía sonar más refinado. Extendió su mano hacia mí y mientras la estrechaba no pude evitar notar lo frío que era su tacto. Tome asiento, por favor. La oficina era un espacio amplio, moderno, con una vista impresionante de la ciudad. La luz natural iluminaba cada rincón, y el escritorio de James estaba ordenado al extremo, como si todo estuviera colocado a propósito para intimidar. ¿Sabe por qué está aquí? Preguntó, directamente al grano. Me encogí de hombros, tratando de disimular mi incomodidad. Lo único que me dijeron fue que era un puesto confidencial. James asintió, cruzando las manos frente a él. Confidencial es un término apropiado. Lo que estoy a punto de proponerle requiere absoluta discreción y compromiso. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué clase de entrevista laboral comenzaba de esta manera? Lo que necesito, continuó, es una persona que sea capaz de cumplir un rol específico por un tiempo limitado. ¿Qué tipo de rol? Pregunté, sintiendo como mi tono sarcástico escapaba sin permiso.
James me estudió por un momento, como si estuviera calculando la mejor manera de expresarlo. Un rol personal. Necesito que se haga pasar por mi pareja. Lo miré fijamente, esperando que se echara a reír y admitiera que todo esto era una broma. Pero su expresión no cambió. Perdón, ¿qué? No es tan inusual como parece, respondió, con una calma irritante. Mi empresa está en proceso de asegurar una inversión importante, pero el Consejo de Administración considera que mi imagen personal necesita mejorar. Creen que mi vida privada es demasiado solitaria. ¿Y se supone que yo debo arreglar eso? Exactamente. La seriedad de su tono me dejó sin palabras. ¿Cómo había terminado en una entrevista de trabajo para fingir ser la novia de un extraño? Esto tiene que ser una broma. No lo es. Y si me permite explicarle, verá que no es tan irracional como parece. Quise levantarme y marcharme, pero algo me detuvo. Tal vez era la manera en la que hablaba, o tal vez la parte de mi cerebro que no podía ignorar la posibilidad de un sueldo sustancial. Así que crucé los brazos y le di el beneficio de la duda. Tienes 5 minutos. James se inclinó ligeramente hacia adelante, con una pequeña sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lo que le ofrezco es un contrato. Será mi acompañante en eventos sociales, reuniones familiares y cualquier ocasión que requiera presencia. La relación será completamente profesional, con términos claros. Y por supuesto, la compensación económica será más que generosa. ¿Y por qué yo? He revisado su perfil. Usted es discreta, no tiene conexiones cercanas con mi entorno y, lo más importante, tiene una actitud que considero apropiada. ¿Apropiada? No es alguien que se deje intimidar fácilmente. Eso es algo que valoro. Mis emociones estaban divididas entre incredulidad y ofensa. Pero luego mencionó la cifra. Una cantidad que no solo resolvería mis problemas financieros, sino que me daría la libertad de empezar de nuevo. El silencio se alargó mientras yo trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. Le daré 48 horas para pensarlo. Si acepta, discutiremos los detalles del contrato. Me levanté, todavía aturdida. ¿Y si digo que no? Entonces simplemente buscaré a otra persona. Su respuesta fue tan directa que me dejó sin aliento. Salí de su oficina sintiéndome como si hubiera caído en un universo alternativo. Al subir al ascensor, solo podía pensar en una cosa: ¿realmente consideraría aceptar algo tan absurdo? A pesar de la sensación de incomodidad que me había invadido desde que puse un pie en la oficina, la oferta de James flotaba en mi mente como una sombra persistente. Salí de la sala con una mezcla de desconfianza y algo que solo podría describir como tentación. No era el tipo de propuesta que esperaba escuchar ese día. De hecho, no era el tipo de propuesta que esperaba escuchar en toda mi vida. A lo largo de los años, había enfrentado mis desafíos, claro, pero nunca uno tan absurdo. El trabajo era simple: pretender ser la novia de un hombre que acababa de conocer, asistir a cenas de negocios, sonreír en reuniones familiares, actuar como si mi vida fuera un guión prescrito, todo a cambio de una suma que podría cambiar mi vida de una manera que nunca había imaginado. ¿Cómo podría siquiera considerar algo así? ¿Qué clase de persona acepta este tipo de propuesta? Mi cerebro daba vueltas en círculos, pero en el fondo, sabía que mi realidad financiera me estaba empujando hacia la aceptación. El alquiler estaba por vencerse, las facturas se amontonaban, y el dinero que estaba ganando apenas alcanzaba para sobrevivir. Este trabajo podría ser la salida que tanto había buscado, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el profundo malestar que causaba en mi estómago la idea de ser una especie de accesorio en la vida de James. A medida que el ascensor descendía lentamente, me pregunté si había alguna otra forma de solucionar mis problemas sin recurrir a esto. Pero las preguntas seguían llegando, implacables. ¿Qué otra opción tenía? Un salario digno, una vida tranquila. ¿Era eso todo lo que realmente quería? ¿Era eso todo lo que podría conseguir con mi experiencia y capacidades? ¿O el precio de mi independencia se medía en más que dinero? Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en el sillón y puse la cabeza entre mis manos. La noticia de la oferta de James aún zumbaba en mi cabeza. Me sentía atrapada en un torbellino de dudas. Me costaba aceptar la idea de estar considerando seriamente esa propuesta, pero al mismo tiempo,
La posibilidad de la compensación económica que ofrecía era demasiado tentadora. Pensé en mi madre, quien había trabajado toda su vida para darme lo mejor. En sus ojos siempre había esa mezcla de esperanza y resignación. ¿Debería llamarla y contarle lo que me había ofrecido? ¿Me apoyaría o me diría que era una locura? Me di cuenta de que no tenía a nadie más a quien recurrir. Mis amigos estaban tan atrapados en sus propias luchas que no sabía si tendrían una perspectiva imparcial. La verdad era que todo esto recaía sobre mí. Respiré profundamente y revisé la propuesta que había llegado a mi correo. En términos legales, estaba todo claro, un contrato con la duración estipulada de 6 meses, con una cláusula de confidencialidad y una suma de dinero que era difícil de rechazar. La cláusula mencionaba un rol profesional que nunca se especificaba del todo, pero las recompensas a cambio del compromiso eran lo suficientemente atractivas como para hacerme considerar la oferta. Pero la pregunta que no me dejaba en paz era, ¿qué pasaría después de esos 6 meses? ¿Sería realmente capaz de olvidarme de todo lo que implicaría estar involucrada emocionalmente con James, aunque fuera por trabajo? Me preguntaba cómo cambiaría mi vida en ese tiempo, cómo afectaría mi autoestima el tener que pretender ser algo que no era, y si terminaría sintiéndome atrapada en una mentira que no podría deshacer. Por otro lado, ¿qué otras opciones tenía? Volver a enviar currículums a empresas que ni siquiera me contestaban, seguir luchando por trabajos precarios y temporales. Estaba tan cansada de luchar sola. No sabía si esa oportunidad era una señal de que las cosas estaban por mejorar, o si era simplemente un riesgo demasiado grande. Decidí que no podía tomar una decisión apresurada, así que opté por darme 24 horas más. Necesitaba reflexionar sobre todo lo que había aprendido, y cómo quería que mi vida avanzara a partir de aquí. Mi instinto me decía que tomaría el camino más fácil y seguro, pero mi corazón se resistía a la idea de perder mi dignidad por una promesa vacía. Con una última mirada a la propuesta, me levanté y fui a la ventana. La ciudad brillaba a lo lejos, llena de sueños y promesas. Pero yo estaba atrapada en una encrucijada. No sabía si esto me salvaría o me destruiría, pero ya había tomado la decisión. Estaba a punto de entrar en el juego de James. ¿Cómo voy a sobrevivir a este contrato? ¿Y a mi jefe? Descúbrelo en el próximo capítulo aquí, en Luna Rose. Si te gustó este capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo episodio.